7:06, comenzamos a revisar lo más importante junto a Angélica Bulnes. Hola Angélica, buen día. Buenos días. ¿Cómo iba a ser hoy día? Estamos amaneciendo? Ayer fue un día lleno de sorpresas. Y hoy día ha amanecido así también. Estaba viendo las bolsas europeas reaccionando también de buena manera. Estaban partieron subiendo, pero sí. Ahora estaban bajando un poco. Ahora ya. Está revuelta la cosa. revuelta, Llegaron esa. hasta un 8%, así Claro, en el arranque. Exactamente, ya. Pero después empezaron a bajar un poco. Que te das cuenta que todo el mundo interpreta las cosas de manera distinta. Si esto de escribir y hacer política pública por redes sociales con unos cuantos caracteres, ayer estaban todos perdidos. ¿Nos toca? No nos toca. El 10 es Seguimos cuando... perdidos. Bueno, hoy día tendremos claridad. Hoy día tendremos más claridad. Don pero Mario bueno, Marcel tendrá que decir. Así es, ya. Ayer, todo esto que estamos hablando es porque ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó una prórroga de 90 días para la aplicación de aranceles a los países que no hayan aplicado una sobretasa de represalia a Estados Unidos. Como a los que él considera que se portaron bien, entonces les pone una pausa de 90 días, dado que más de 75 países han llamado a representantes de Estados Unidos, incluidos los departamentos de Comercio, Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, para negociar una solución, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a sugerencia mía, porque por supuesto no podía dejar de hacer ese punto, he autorizado una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo de 10%, también con vigencia inmediata, dijo Donald Trump a través de su cuenta en la red social Truth Social. Ya, y entonces, a partir de eso, ¿a qué hora fue? Como a la hora del almuerzo. Sí, más por ahí. Ya, es ayer. Entonces, Donald Trump y sus asesores han tratado de salir a convencer que todo esto es parte de un plan, porque acuérdate que una de las últimas declaraciones que teníamos ayer de Donald Trump es que él sabía lo que estaba haciendo. Así que es. Tenía muy claro, estaba muy convencido de lo que estaba haciendo y que todos querían venir a negociar con él. Y entonces él y sus asesores han tratado de salir a convencer al resto del mundo de que todo esto es parte de un plan y que no está como capitulando ante la debacle que se estaba produciendo en las distintas bolsas y mercados del mundo, que ayer seguía hasta que hizo este anuncio. Y ahí, por supuesto que las bolsas rebotaron. Bueno, dijo, pensé que la gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo nerviosos. Ya se sabe, estaban un poco asustados. Eso fue lo que le concedió a la prensa cuando habló con distintos periodistas ayer después de hacer el anuncio. Y después aprovechó de autofelicitarse por haber hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Quizá habría que preguntarse por qué nadie se había atrevido a hacerlo antes. Pero bueno, y que como él tiene la razón y está tomando buenas decisiones. ¿Qué significa esto para Chile? Ayer el presidente Boric tuvo una reunión de cerca de 2 horas en La Moneda para analizar estos anuncios y determinar si la pausa de 90 días que fue informada incluye el 10% que se le asignó a Chile en los aranceles. Y después de esa reunión, la ministra vocera, Aysén Echeverry, dijo que hasta ahora no hay certeza si a nuestro país se le suspendió o no la tasa del 10%. ¿Te das cuenta? Y eso me pareció insólito. No porque no existiese la capacidad aquí para tener certeza, sino que es lo que provoca este tipo de anuncios telegráficos a través de redes sociales que implican a todas las economías del mundo y que Trump sencillamente lo comunica de esa manera y bueno, y además, esperen para que después lo voy a explicar más. Totalmente inesperado, porque hasta todas las señales que había dado hasta ayer a la mañana Donald Trump, que había estado hablando de esto el día antes de la noche, era que no iba a retroceder. Claro. Y me dio Por la eso impresión, tan revuelta. Y me dio la impresión que en un principio todos entendieron que sí, estaba pausado. Le pausó a todo, entonces volvemos a cero. Claro. Después empezó la interpretación. No, los que al 10%. Los que estaban en 15, en 17 y en 20, claro, en y realidad no tomaron represalia. Y no tomaron represalia. A eso se le pausa. Y además que hay que determinar qué es lo que considera represalia o no Donald Trump. Claro. ¿Quién se portó bien y quién no se portó Entonces bien? Bueno. dijeron después, exceptuado China. ¿Ve que son todos? Ya, eso sí es importante. Lo que sí está claro, no sabemos que no hay claridad total sobre qué pasa en el caso de Chile, pero lo que sí está claro es que China no se salva. También en Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo, con base en la falta de respeto que China ha demostrado hacia los mercados mundiales,
por la presente aumento del arancel cobrado a China por los Estados Unidos de América al 125% con efecto inmediato. Hasta ayer íbamos como en el 104. Ahí habíamos quedado, pero ahora vamos en el 125. Porque China, ¿te acuerdas que respondió y anunció un arancel de vuelta de 84%? Ayer. Tuvo la mala idea de doblar la apuesta. Claro, ya, entonces con China no hay ningún retroceso y pareciera que ahora entonces lo que se está intentando es aislar a China y retroceder o pausar los aranceles con el resto de los países. Hoy día a las 9:30 de la mañana, la ministra vocera con el ministro Mario Marcel y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, van a hacer una vocería conjunta para abordar la situación económica global y los impactos en Chile. Así que ahí debería haber más información sobre qué efectos se cree que tiene para nuestro país. Y a las 12:30 después, no, a las 12:15, el ministro Marcel tiene esta reunión con todos sus antecesores, los ministros de Hacienda anteriores, y también con sus antecesores en el Banco Central, porque que antes de el ministro de Hacienda fue presidente del Banco Central, y con la actual titular de ese organismo, Rosana Costa. Adelantó que el objetivo es compartir un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo a partir de las decisiones de Estados Unidos, porque esta decisión no es simplemente el tema del arancel que le aplica a Estados Unidos o Chile, o que le puede aplicar a algún otro país, sino que es un cambio muy profundo a las reglas que han enmarcado el comercio internacional durante mucho tiempo. Es una buena señal, yo creo, eso, que se reúna con distintos actores, también de distintas sensibilidades políticas, para dar una señal de que este es un problema de Estado, por decirlo de alguna manera, y tiene que tratarse de esa manera. Sí, así es. Porque claramente lo es. Vamos a ver qué sale. Primero, que sale del punto de prensa que van a hacer en conjunto. Primero, si estamos o no estamos en... Si estamos en la lista o no estamos en la lista, que hemos podido averiguar. Y dos, qué mirada tienen, bueno, las principales figuras económicas del país. ¿A qué conclusión pueden llegar o qué señales dan? Hay algunos que van a tener que participar desde afuera. Vamos a ver si... Porque Rodrigo Valdés está en Washington, en el FMI. Rodrigo Cerda también está afuera. Así que vamos a ver si se pueden sumar a la reunión. Y ayer el presidente Boric estuvo en la comida de Sesco Week, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, y ahí en su discurso habló de lo que estaba pasando. Dijo: en el momento incierto que hoy vivimos en el mundo, desde Chile tenemos claro que el aislacionismo no es el camino para crecer ni desarrollarse. Somos un país abierto al mundo que desde el retorno a la democracia ha desarrollado no solamente una inserción global en la economía, sino que tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con el Mercosur, con los países del Asia-Pacífico, en la PEC, y ahora con India estamos trabajando en eso. Estamos convencidos de que es la colaboración y no es el aislacionismo lo que produce beneficios compartidos, en donde los liderazgos nacionales además tienen el deber y la obligación de preocuparse de que lleguen a todos los habitantes de su patria. Mira el discurso del presidente Boric. Muy pro tratado y apertura del país al mundo. Así que todo esto va a seguir siendo tema durante hoy. Vamos a ver qué sale de todo eso, porque el concepto es incertidumbre. Y gobernando bajo esa incertidumbre, Trump, a río revuelto, ganancia de pescadores para él, el único pescador. Hasta aquí. Está por verse eso también, ¿eh? Por eso, digo, hasta Vamos aquí. Hasta aquí, porque además dejó muy confundido a sus propios asesores. Viene una crónica en el New York Times de cómo fue todo esto, de lo que se ha logrado saber o lo que logró reportear ese diario, de cómo fue la toma de decisión, y sus asesores, que habían tenido que salir a respaldar y a decir que no iban a retroceder, estaban a lo menos confundidos. Y además tratando de levantar un discurso para explicar la decisión aparentemente inesperada que había tomado el presidente de Estados Unidos. No, sí, por eso digo que la reacción del gobierno ayer en la tarde, cuando se iba a dar el punto de prensa, parecía que era para, entre comillas, celebrar el hecho de que todo esto volvía como la normalidad, y luego, al sopesar, después de la primera lectura, no quedó nada muy claro,
y ya no era un problema de acá, sino un problema global, que Exacto. nadie entiende nada. Oye, y me hacen, gente que sabe mucho de los temas diplomáticos, me hace un punto. Me dice, el tema de los aranceles de Estados Unidos es una decisión política de Trump que tiene efectos económicos, pero que tiene que tratarse con sentido político y actuar a través también de la diplomacia, no solo de la economía. Por supuesto. O sea, acá no es solo las decisiones económicas que se toman, sino que cómo se presenta todo. Cómo se negocia, quién negocia. Por supuesto. Porque es... Pero si nada de eso hay. Así que hay que reunir a todos los cancilleres también. A todos los ex cancilleres. Bueno, saldremos Ya. de la duda en el día de Saldremos hoy. de la Ese es uno de los principales objetivos en esta jornada. Ya. Mientras tanto, ya que tú días hablas tanto de salir, bueno, por cuarta vez, Katy Barriga salió de la cárcel. Esta es la Ayer- cuarta, ¿eh? Sí, Esta es la cuarta. Ya. claro. Ayer pudo pasar su cumpleaños de vuelta en su casa con su familia, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva y la dejó con arresto domiciliario nocturno. Ujú. O sea, salió bastante contenta porque no solo sale de la cárcel, sino que antes había quedado en arresto domiciliario total, ahora Sí. queda con arresto domiciliario Menos gravosa nocturno. todavía. Exactamente. ¿Te fijaste que habían partidarios ayer con globito y todo eso? Para Que celebrar fueron a su cumpleaños? casa, ¿no? Mm, sí, Sí. Llegaron como vecinos. vecinos, sí. sí. Dijo el tribunal, dijo, la función cautelar no puede ser confundida con la fase de juzgamiento, esta última bajo un juicio retrospectivo que decía entre dos opciones, culpable o inocente, y la primera bajo un razonamiento prospectivo dentro de una multitud de opciones que incluyen diversas medidas cautelares y que protege los fines del procedimiento. Así que esa fue la decisión de juez que decide dejarla de vuelta en su casa. Pero en 6 días más, el 15 de abril, será reformalizada por un nuevo delito en malversación de fondos y negociación incompatible. Así que podría, Mm, en 6 días más, volver nuevamente a prisión. claro. Esa reformalización podría cambiar el panorama al día de hoy, pero bueno, estaba bien contento su defensa, el abogado Bonasich. Sí, Sí, estaba bien optimista, decía que ya con esta tanto ida y venida lo que querían era llegar rápidamente a juicio para demostrar allí la inocencia de la alcaldesa. sí, cuesta entender esta entrada y salida. Y además son reveladoras de lo mucho que se demoran todos estos procesos. Mm. Sí. Porque alcanza para todo esto. Pero en fin, ya, Katy Barriga está de vuelta en su casa, vamos a ver la próxima semana 15, sí, antes de la Semana Santa, sí, qué pasa cuando sea reformalizada. Y mientras tanto, en el Congreso Nacional hay cierta preocupación, luego, ya, pasó, se conoció que el Tribunal Constitucional había decidido destituir a la senadora Isabel Allende por el fallido proceso de compraventa de la casa de su padre. Y a partir de eso, The Clinic ha publicado reportajes de que hay otros parlamentarios que en el pasado han tenido contratos con alguna repartición del Estado. Y entonces mencionado entre ellos Juan Castro, del Partido Social Cristiano, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, y Luciano Cruzcoque de Evópoli. Ujú. Varios de ellos han salido a explicar o aclarar. Por ejemplo, el senador Cruzcoque, en una entrevista con Radio Duna, defendió la legalidad de su contrato. Era por un arriendo Sí. de un departamento. Dijo que el contrato se hizo en una época anterior a que él tuviera el cargo. Así Este es. contrato se habría llevado a cabo en el 2015 y yo no era ni ministro, ni pensaba en ser diputado, entonces no se cumple la causal del artículo 60 de contratar con el Estado. Y dijo que el contrato no se renovó cuando se venció, porque ahí ya estaba en la posición de parlamentario, y entonces si se producía la renovación, podría haberse interpretado que se infringía la norma, entonces no se renovó por esas razones. Pero en todo caso, en el Partido Socialista, que es el partido afectado por la decisión del Tribunal Constitucional, el diputado Daniel Manucheri, junto a Daniela Chicardini, Nelson Venega y Tomás de Rementería, Jaime Naranjo, todos del Partido Socialista, anunciaron que planean recurrir al Tribunal Constitucional. Están evaluando si recurren o no al Tribunal Constitucional por estos casos. Y hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Hay ganas de ir. Porque además se necesitan, ¿cuántos son? Como una decena de firmas para poder hacer la presentación al menos y meter ruido. Otra cosa es que el tribunal Que finalmente después que lo determine. acoja o no, pero Ya, ya pero hace ruido. no se vaya a abrir acá Es una que- caja de Pandora. Es que es divertido esto, entre comillas divertido, porque aquí una cosa de la interpretación de los tiempos verbales. La explicación que acabas de señalar
que hace el senador Cruzcoque es que la interpretación que tiene es que dice la norma que inhabilita a quien celebre contrato. O sea, tiempo verbal celebre se interpreta como estando en el ejercicio del cargo celebre. Claro. Si tiene un contrato, porque es antes de eso, entonces... Claro, ¿qué pasa ahí? Mantiene un contrato. Claro. O sea, debiese, si asume... Tiene que renunciar al contrato. De inmediato al contrato y claro. de esa manera, o en este caso, hasta esperar que se venza. Y como se venció y no lo renové, entonces no caí en inhabilidad. Está entretenida esa interpretación. Sí. Claro, Vamos a ver. porque unos van a empujar en un sentido y en otro. Y las otras, los otros casos también tienen particularidades, ¿no? Y son distintas explicaciones. Claro, son parte de sociedades. Parte de sociedades. Que tenían contratos con distintos organismos del Estado. Si bien no le escuché mal a Fidel Espinosa, él señalaba que no se borró algo en el registro. Claro, que él se salió de la sociedad, pero que no quedó debidamente ejecutado. Exactamente, y por lo tanto seguía apareciendo, pero en realidad hasta ya no 2018 estaba. Y no estaba desde 2015. Claro, y que eso había sido un error, no se había dado cuenta, pero en realidad él ya no era parte de esa... En fin, bueno. Vamos a ver qué pasa con este tema. Ya, y en temas de presidenciales. Por una parte, en Chile Vamos se debaten sobre si tener o no tener una primaria. Es parte de lo que tú vas a conversar en el próximo bloque con el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que está esperando, ha dado un ultimátum a Chile Vamos sobre si lo van en una primaria con Evelyn Matei o no. Él ha dado plazo hasta mañana viernes para que Chile Vamos tome una decisión. Chile Vamos está complicada porque la posibilidad de hacer una primaria con Rodolfo Carter y con Jimena Rincón no se ve posible porque Jimena Rincón no tiene las firmas para presentarse a una primaria. El plazo vence a finales de este mes y entonces no llegaría con las firmas, pero además de Demócratas han salido a aclarar que ellos no han pedido una primaria. O sea, que ellos no se han manifestado disponibles en una primaria, que ellos están disponibles para negociaciones programáticas, parlamentarias, y que de eso se entendiera la posibilidad de una primaria, porque no han ocurrido las dos primeras condiciones, entonces que no están pidiendo una primaria, que siguen juntando sus firmas, pero más bien de cara a agosto, que es cuando se cierra la inscripción a las candidaturas presidenciales. Así que vamos a ver qué pasa en Chile Vamos, y vas a conversar tú también con el exalcalde Carter. Mientras tanto, Janet Jara dio una entrevista en CNN Chile, estuvo conversando ahí con Mónica Rincón y abordó varios temas. Dijo que hay un régimen autoritario. Cuando le preguntaron por Venezuela, dijo que hay un régimen autoritario en Venezuela, y además que para ella como ese término es como intercambiable con una dictadura. Se entiende que hay una dictadura en Venezuela, eso es lo que dice. Pero en el caso de Cuba, dice que Cuba no es una dictadura, que hay una democracia diferente, que es distinto al caso cubano. ¿Ya? También habló de que Daniel Jadwe no va a tener un rol en su campaña, que está pensando si ir a verlo o no, y que si tiene mayoría parlamentaria, bueno, algo que ella siempre ha dado a entender, que la reforma previsional, que ella misma participó y fue un protagonista en la negociación, no la dejó contenta, la deja contenta en el sentido de que era lo más a lo que se podía llegar en el contexto político, los equilibrios parlamentarios que hay, pero que si ella tuviera mayoría parlamentaria le gustaría terminar con la AFP. Ya, y dijo también, mira, ¿te acuerdas que había todo este debate por cuando Evelyn Matei, que dice la creación del 1.000.000 de empleos cuando ella estaba en el Ministerio del Trabajo? Entonces dice, me llama la atención que Matei se atribuye el 1.000.000 de empleos. Sabemos que los ministerios no crean empleo, en el sector privado, es el sector privado el que los crea con condiciones de crecimiento adecuadas. Buena cuña. No sé cómo les va a caer en el Partido Comunista. Claro. Pues lo que está diciendo no es el Estado el que crea los empleos, sino que es el sector privado con condiciones de crecimiento adecuadas. Bueno, pero seguramente la respuesta va a venir del otro lado, es que el Estado tiene que crear esas condiciones. Bueno, y si no las crea y no es eficiente, entonces el sector privado no puede hacer más. Ya, pero con más personas definitivamente en campaña se anima la contienda presidencial, y además como ahora ya de lado a lado.
Ya. Y por otra parte, José Antonio Cast, con el que tú estuviste conversando, acá ayer reflotó la idea de eliminar el pago de contribuciones. ¿Te acuerdas que esto fue un tema del que se habló en el contexto de la convención constitucional? No, la convención, la segunda. Sí. Ya, y entonces era uno como de los ganchos que ponían los republicanos a la propuesta que estaban empujando. Bueno, ahora reflotó esa idea y salió a responder el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Dijo, significa un desfinanciamiento de los municipios del país para los cuales el impuesto territorial es una fuente muy importante de financiamiento, y argumentó que se presta para todo tipo de maniobras para eludir impuestos, muchas manipulaciones y muchos aprovechamientos de algo que trata de apoyarse en las expectativas e ilusiones de la ciudadanía. Ya. Y por su parte el Partido Socialista sigue a la espera de su definición, que va a ser, se cree que el fin de semana. Todavía hay tiempo para que pudiera aplazarse, pero alargarlo más ya es mucho, ¿no? sí, bueno, la Paula Comandari nos va a contar más en el rato en qué está ese debate, pero Muy bien. muchos creen, o por lo menos yo ayer escuché a algunos integrantes del Partido Socialista que creen que ese partido se va a terminar decantando por Paulina Bodanovich. Y esto, bueno, el partido más sigue muy tensionado por la destitución de Isabel Allende, y entonces está el otro frente que es que pide la salida, o hay parte del Partido Socialista que pide la salida de la jefa jurídica de las Express, Francisca Moya, de la que hemos hablado los últimos días, que estuvo en la comisión y es cuestionada porque no advirtió de la inhabilidad. Entonces, desde el Partido Socialista piden su salida, el Frente Amplio, el cual ella es militante, la defienden, y la oposición amenaza con una acusación constitucional al ministro Elizalde. Entonces, desde el gobierno han defendido a Francisca Moya, la defendió el ministro Elizalde, la vocera, la ministra Express, pero la tercera dicen que la prioridad del equipo de asesores hoy día es mantener el conflicto por la Casa de Allende lo más alejado posible del presidente Boric. Y entonces, ¿qué podría ser que terminara cayendo Francisca Moya si la tensión? Es que la presión está fuerte, Sí, ¿eh? pues, está fuerte. Está fuerte. Y viene de todos lados. Sí. Así que, bueno, hoy día y a la 1:30, el presidente, o sea, hay reunión del Comité Político Ampliado, que se suspendió el lunes precisamente porque había reunión con el Partido Socialista. ¿Te acuerdas que el presidente se reunió con el Partido Socialista el lunes? Entonces suspendió el Comité Político Ampliado y hoy día hay comité. Entonces ahí se va a reunir el Comité Político con las presidentas de los partidos. Perfecto. Comité político ampliado, ya. Con los presidentes de los partidos. Con los presidentes de los partidos. Claro. Porque además el comité político ya tuvo alguna modificación, ampliación en su Claro, composición, porque ¿no? tiene nuevos integrantes. Claro. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la ministra de Defensa, Adriana Alpiano. Claro. Y ahora ya no está a trabajo. Claro, entonces PC y PS dentro del comité político Claro. para que también tengan voz ahí. Claro. Vamos a ver, está interesante. Ahora estas reuniones, ahora que ya todos empiezan a tener candidatos. Y lo otro es que a las 4 de la tarde el presidente Boric recibe en audiencia a la nueva mesa directiva del Senado. Ah, A Manuel José a Santos. Manuel José Y a Santos. Ricardo Lagos, Ya. los senadores. Bueno, será un jueves agitado. Siempre pasan cosas los jueves. Me van a retar acá, todos me van a retar. ¿Por qué dije eso? Pero es que pasan cosas. Los viernes también. Oye, hay los una revista sábados y nueva. los domingos. Mira, en estos tiempos en Tenemos que la situación en los medios no es tan fácil, ¿Ya? el Dínamo se renovó. Y, ¿Ya? El y sitio tiene del revista Dínamo. ahora. Y ahora tiene una revista quincenal. La dirige Felipe Bianchi, ayer fue el estreno. Viene con los... Rafael Gumucio entrevistó a Mira, está bonita. Evelyn Matei, a Johannes Kaiser, a José Antonio Casi, a Carolina Toá. bonita. Sí, viene una entrevista a Carlos Peña, viene a la Paula Comandari con una Estoy columna. mostrando ahí. Anda Está pituteando la Paula ahí. Así que ayer fue el lanzamiento de la revista del Dínamo. Siempre se ¿Sí? celebra. Siempre se celebran nuevos medios. Nuevos medios, sí. Sobre por todo supuesto. en estos tiempos. Muy bien. ¿Ya? Ya, Angélica, Me eso voy, ha sido pero lo vuelvo. más importante del día y avisorando lo que nos espera este jueves informativo. A ver si tenemos más certezas y terminamos este día con más certezas que dudas, porque por lo menos así terminamos en el día de ayer. Así es. Nos vemos, Angélica. Buenos días.